regreso a Tijuana y mi misión era romper un paradigma. ¿Cuál era el paradigma? El paradigma es que los ingenieros mexicanos no tenían la capacidad de desarrollar productos electrónicos. Entonces el proyecto pues no se le vende a Sony. Entonces mi jefe japonés dice, pues hay que venderlo al mundo. Tú has desarrollado el control inalámbrico. O sea, en ese momento éramos los primeros que hacíamos algo inalámbrico en el mercado de los videojuegos. Le dijo, ten mi tarjeta, hazme un favor, dale mi número. Entonces era un 26, ya había pasado Navidad, era un 26 de diciembre y me llama mi amigo y me dice, Antonio, ¿a quién crees que conocí? ¿A quién crees que me encontré? En el momento que él me dijo, le dije, yo sé, te encontraste a Tom Roberts y quiere que le llame. Y me dijo, es que eres brujo. Y le llamo al señor Tom Roberts y me dice, Antonio, vente para acá, te he estado buscando. ¿Recuerdas la promesa? Me dijo, te he estado buscando. Él no te abrió las puertas te las abriste tú, cabrón. Te las abriste tú con disciplina, con trabajo, con conocimiento, o sea, él reconoció en ti una capacidad, un talento y dijo, quiero trabajar con él, pero las puertas te las abriste tú. Llego con mi esposa en la noche y le digo, amor, ¿qué crees? Yo creo que nos quedamos. Porque mira, fíjate que me están contraofertando en dólares. ¿Y qué te parece? Mi esposa voltea y me dice, no lo puedo creer. ¡Qué decepción! Me dio exactamente. Chingona tu vieja. Me dijo, o sea, no lo puedo creer. ¡Qué decepción! O sea, algo que has estado vibrando todos los días, queriendo y ahora lo tienes. Yo regreso con mi reconocimiento, regreso a Tijuana y pues era fiesta, ¿no? Todo el mundo empezó a conocerme. Entonces me mandan a Japón. Déjame decirte que para que a un ingeniero mexicano lo manden a Japón, tenía que haber demostrado primero muchas cosas, ¿no? Lealtad a la compañía, que realmente tuvieras el conocimiento adecuado. Y yo gracias a eso, pues me mandan a Japón. Y prácticamente me mandan a entrenar, me mandan a yo aprender a desarrollar, aprender la cultura, a aprender muchas cosas. Yo en ese año que estuve en Japón, pues aprendí el idioma. Al final, pues yo terminé platicando en japonés con los ingenieros que me entrenaron. Entonces yo regreso a Tijuana y mi misión era romper un paradigma que suscitaba en ese momento. ¿Cuál era el paradigma? El paradigma es que los ingenieros mexicanos no tenían la capacidad de desarrollar productos electrónicos. Ese era el paradigma. Y yo lo había escuchado. Y es que aquí en el mundo de la maquiladora, el diseño viene de fuera. El diseño viene de un europeo, el diseño viene de un americano, de un inglés, de un asiático, pero nunca viene de un mexicano. Y entonces imagínate tú que te preparaste para eso y que te dijeran que un ingeniero mexicano no puede. O sea, me pegó en el alma, ¿no? ¿Cómo que no puedo? Entonces yo empiezo una lucha interna y externa para demostrarle al mundo que sí podemos. Y todo iba muy bien. Entonces, ¿qué llega a mi vida a los 6 años de haber entrado a Panasonic? Llega una oportunidad. El presidente de Panasonic era amigo del presidente de Sony. Y en ese momento, Sony estaba manufacturando el PlayStation 1. Imagínate tú, ahorita estamos en el PlayStation 5. El PlayStation 1 lo hacían en Tijuana. Los presidentes se juntan en un torneo de golf y le dice el de Sony al de Panasonic, oye, ustedes tienen tecnología inalámbrica, porque en eso es en lo que yo me especialicé, en hacer que las cosas que tenían alambre, cortar el alambre y hacerlo inalámbrico. Eso era mi pasión. O sea, cuidado, Papantla, cuidado, voladores de Papantla, Tony anda suelto. ¿Cómo transmito una señal alámbrica a inalámbrica? ¿No? Eso fue mi especialidad. Entonces, le dice el presidente de Panasonic, de Sony al de Panasonic, oye, el control del PlayStation es alámbrico. ¿Tú puedes desarrollar uno inalámbrico? Entonces llega mi jefe japonés y dice, nos junta a todos los ingenieros de diseño y dice, a ver, aquí está el proyecto. Hay que hacer un control inalámbrico. ¿Quién lo quiere hacer? Inmediatamente. Yo no sabía ni qué iba a hacer. Pero dijiste, cómo. Yo voy. Y dije, este tiene que ser el proyecto de mi vida. En un año yo desarrollé el proyecto y estuvimos a punto de vendérselo a Sony cuando algo sucede, ¿no? Ahí en Sony dicen, oye, ¿cómo es que un diseño mexicano lo vamos a meter en nuestra consola del PlayStation 1? No, dice, el diseño tiene que ser japonés. Resulta que los presidentes de Sony y Panasonic confrontaron al headquarters en Japón y pues por esa confrontación lo regresaron. O sea, porque
pues les dieron instrucciones. Alguna política. Les dieron instrucciones de que no podía haber un diseño mexicano dentro del PlayStation. Pero tú ya lo tenías solucionado. Pero ya lo teníamos hecho, ya habíamos hecho una demostración, ya estaba funcionando. Entonces el proyecto pues no se le vende a Sony. Entonces mi jefe japonés dice, pues hay que venderlo al mundo. Tú has desarrollado el control inalámbrico. O sea, en ese momento éramos los primeros que hacíamos algo inalámbrico en el mercado de los videojuegos. Entonces nos pusimos a buscar en Estados Unidos y la empresa encuentra a una compañía que hace accesorios para videojuegos. Y a ellos se los vendimos. Y ahí es donde yo conozco a una persona muy importante en mi vida, que es porque yo estoy ahorita en Estados Unidos. Entonces le vendemos el proyecto a ellos y nosotros en Tijuana lo manufacturamos y todo iba muy, muy bien. De hecho, inclusive la persona a la que le compramos el proyecto me invita a trabajar con ellos en Estados Unidos. Okay. Me siembra la semilla. Oye, tú puedes trabajar en Estados Unidos. Me sembró la semilla. No había que ser ni güero, ni alto, ni ojo verde. Ajá, porque ellos vieron, pues me dicen, oye, pero es que tú diseñaste el hardware, el software, el firmware, desarrollaste la prueba, lo estás manufacturando. Yo allá en Estados Unidos ocupo 10 ingenieros para hacer eso. Vente con nosotros. Pero mi lealtad obviamente era muy alta por la empresa, ¿no? Por todo lo que había sucedido en mi vida. Claro. Pero pues también empieza a ver ese proceso desde Japón, de no empezarles a gustar que nosotros empezábamos a diseñar. Entonces empiezan a regresar a todos los japoneses que nos dieron la oportunidad de diseñar y cierran el centro de diseño. O sea, traen a un personal nuevo, traen a un presidente, a un vicepresidente nuevo de Japón y cierran diseño. Y a mí me querían volver a mandar a manufacturar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya no. Entonces, en ese momento yo renuncio y le llamo a la persona que me había ofrecido trabajo, ¿verdad? Y en ese momento, ¿qué sucede? Pues resulta que sí, pues yo graduado con honores y toda la cosa, pero nunca me titulé. No tenía... ¡Órale, el papelito! No tenía mi cédula profesional. Y era algo muy sencillo, porque yo por haberme titulado con honores es simplemente hacer el trámite, firmas. Y no ya tenía que hacer ni tesis. Ni examen, ni tesis, pero ni pues nada. tú sabes, ¿no? O sea, uno lo va dejando en el camino. Dices, no, pues yo con esto ya la hice. Pues sin ese papelito, sin tu cédula profesional, no hay manera. No hay manera que te consiguieran una visa de trabajo. Entonces aprendí que no estaba preparado, ¿no? Aprendí que no estaba preparado, Entonces en ese momento dejé ir la oportunidad, pero yo recuerdo muy bien que este señor es parte de mi historia de vida. Este señor se llama Tom Roberts. Él me dijo, Antonio, yo ya moví cielo, mar y tierra, contraté a los mejores abogados, no te puedo traer, pero no te preocupes, en el futuro nos vamos a encontrar. Me dijo, 3, 4 años, tú y yo vamos a trabajar juntos. Entonces, ese pensamiento se quedó conmigo. Como promesa. Como promesa. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, yo encuentro otro trabajo. Igual empiezo a trabajar ahora en una empresa americana, igual en Tijuana. Y era una compañía que hacía los auriculares Bluetooth. Empezaba en ese tiempo esa tecnología. No había auriculares Bluetooth y nosotros íbamos a ser los primeros. Y tenían que contratar ingenieros que demostraran que tenían la capacidad para poder producir y traerse esos diseños a México. Entonces fue la razón que yo entro a esa empresa y empieza también toda la revolución. ¿Saben qué? ¿Por qué tenemos que traer diseños de Estados Unidos si aquí los podemos desarrollar? Entonces también fue un trabajo de 3, 4 años que yo estuve haciendo ahí. Abrimos centro de diseño y empezamos a desarrollar nuestros productos, pero yo nunca dejé de pensar que yo iba a trabajar en Estados Unidos. Desde el momento que este señor, Tom Roberts, me dijo, tú y yo vamos a trabajar juntos, sucedió algo en mi vida que al día de hoy todavía digo, bueno, ¿cómo fue que hice esto? Yo no conocía el libro del secreto. Yo no conocía nada de eso. O sea, tú imagínate una persona que se dedicó a ser ingeniero toda su vida, ¿verdad? No conocía nada más. Oye, pero conectabas energía inalámbrica. Conectaba de alguna forma estabas en el preámbulo del libro, pues. Sí. Entonces, ¿qué sucedió, Helios? Todos los días yo me ponía en la mente, yo salía de mi casa en Tijuana y yo me ponía en la mente que iba a trabajar a Estados Unidos. Te mentalizabas. Yo iba en las calles de Tijuana y yo volteaba y yo veía el freeway en San Diego. O sea, yo literal veía
las calles bonitas. Yo llegaba a mi oficina y yo veía un corporativo. Regresaba a mi casa y le decía a mis hijos, ya nos vamos a San Diego. Llegó el momento que mis hijos decían, mamá, ¿qué onda con mi jefe? ¿Qué está fumando, papá? ¿Qué se fumó? Está fumando? Y yo llegaba y le decía a mi esposa, vamos a ver casas, vamos a ver dónde vamos a vivir, vénganse, me los llevaba todos los fines de semana, aquí vamos a vivir. Fue un proceso como de un año y medio, 2 años que estuve todos los días mentalizando. Y yo recuerdo que era una Navidad cuando yo le dije a mi esposa, ¿sabes que algo va a pasar en esta Navidad? Ya nos vamos a ir a San Diego. Entonces resulta que uno de mis amigos del proyecto del control para el PlayStation, a él sí se fue a trabajar a Estados Unidos, pero él era vendedor de circuitos. Y entonces empezó a distribuir, y en una de esas, él empezó a distribuir a la compañía donde trabajaba este señor Tom Roberts. Y volvieron a entonces él le empezó a vender y le dijo Tom Roberts, oye, yo a ti te conozco. Le dijo, ¿tú conoces a Antonio? Dijo, ¿por qué lo he estado buscando? Y le dijo, sí lo conozco, de hecho lo acabo de ver hace una semana. Le dijo, ten mi tarjeta, hazme un favor, dale mi número. Entonces era un 26, ya había pasado Navidad, era un 26 de diciembre y me llama mi amigo y me dice, Antonio, ¿a quién crees que me conocí? ¿A quién crees que conocí? ¿A quién crees que me encontré? En el momento que él me dijo, le dije, yo sé, te encontraste a Tom Roberts y quiere que le llame. Y me dijo, es que eres brujo. Me dijo, exactamente eso sucedió. Frecuencia. Entonces yo le llamo al señor Tom Roberts y me dice, Antonio, vente para acá. Te he estado buscando. ¿Recuerdas la promesa? Me dijo, te he estado buscando. Entonces yo voy a la entrevista. Yo dije, voy a ir a una entrevista, ¿no? Llevo mi currículum y me arreglo. Y dije, estabas ahí con el laboratorio puesto. Yo llego con Tom Roberts, me da un apretón de manos, me abraza y me dice, ahí está tu propuesta de trabajo. No era una entrevista, era simplemente firmar mi propuesta de trabajo y me decía, vas a tener un súper sueldo, te voy a pagar todos los trámites para que tengas tu visa de trabajo, te hagas residente, hasta que seas ciudadano de Estados Unidos, a ti y a toda tu familia. O sea, tú migraste, pero por la buena. Tú migraste por la derecha y en grande. Así fue. Entonces, ¿sigues trabajando actualmente con él? Sigo trabajando con él, exactamente. Entonces, él es la persona que me abrió las puertas. Y entonces ahora viene esa etapa de mi vida donde... No, ahí déjame interrumpirte, Tony, y perdón, pero corregirte. Él no te abrió las puertas. Las puertas te las abriste tú, cabrón. Te las abriste tú con disciplina, con trabajo, con conocimiento. O sea, él reconoció en ti una capacidad, un talento y dijo, quiero trabajar con él. Pero las puertas te las abriste tú. Porque no todo el mundo ahí voy a conocer un Tom Roddy que me abra las puertas. No, tú te las habías abierto a base de resultados, de conocimiento, de hacer las cosas que se tenían que hacer y de preparación. Porque si no hubiera estado preparado, pues aunque Tom te hubiera dicho lo que no te abren nada de puertas. Las puertas las abriste tú. Sí, yo recuerdo que en el momento que no se pudo la primera vez, mi primer propósito fue, me tengo que ir a titular. Entonces yo ya tenía mi cédula profesional. Ya estabas listo. Yo dije, ok, si tengo que ir a Estados Unidos, pues tengo que hablar inglés, ¿no? Entonces me metí a estudiar inglés, me empecé a preparar, me metí a trabajar en una empresa americana, la de los auriculares. Las puertas empecé a mentalizarme, pues que yo iba a trabajar en Estados Unidos. Entonces llega la oportunidad. Y resulta, fíjate, Elios, que no me querían dejar ir de esta empresa en Tijuana. Me decían, se peleaban por ti. ¿Cómo te vas a ir? Me decían, me contraofertaron. Incluso me decían, te vamos a pagar en dólares. Le dije, sí, pero mi sueño es trabajar allá, en las grandes ligas. O sea, yo quiero desarrollarme allá, no me vas a dar eso. Total que yo rechacé las ofertas. Pero en una de esas sí me dieron una muy buena oferta que yo de repente dije... ¡Ouch! ¡Ouch! Y coincidió en el momento que este señor Tom Roberts me manda un email y me dice, mira, este es tu primer proyecto, aquí está la documentación. En ese momento estaba la consola de Microsoft, el Xbox 360. Ahorita eso ya no existe. Y me decía, tu primer proyecto es desarrollar un control inalámbrico para esta consola. Aquí están las especificaciones. Vas. Me manda el documento, yo lo veo. Quería llorar. Dije, estas son las grandes ligas. Ese mismo día yo sentí
¿y cómo voy a hacer esto? No tenía ni idea. Y en ese momento llega la llamada de la persona que no me quería dejar ir, era el presidente. Me contraoferta y yo llego con mi esposa en la noche y le digo, amor, ¿qué crees? Yo creo que nos quedamos. Porque mira, fíjate que me están contraofertando en dólares. ¿Y qué te parece? Mi esposa voltea y me dice, no lo puedo creer. ¡Qué decepción! Me dio exactamente. Chingona tu vieja. Me dijo, o sea, no lo puedo creer. ¡Qué decepción! O sea, algo que has estado vibrando todos los días, queriendo, y ahora lo tienes. Mira, me dio una sacudida de cabeza y dije, tienes razón, gracias. Qué bonito. Gracias, le dije, gracias por abrirme la mente. Entonces yo le llamo al presidente de la empresa en Tijuana y le dije, muchísimas gracias, pero mi sueño es más grande. No, hombre, me dijo de todo, de lo que me iba a morir. Me dijo, te va a ir mal, no la vas a hacer. Sí, allá se pagan impuestos y bueno, me dijo de todo. Yo, muchísimas gracias por tenerme todos estos años. Yo disfruté mucho su compañía. Pero mi sueño es más grande. Era una persona muy poderosa. De hecho, es una persona muy poderosa en Tijuana, dueño de Medio Tijuana. Y yo decía, solo espero que no me cierres las puertas, ¿no? En cuestión de migración, ¿no? Porque era una persona así muy poderosa que podía hacerlo.